Hoy vamos a meternos con una idea que de primeras suena bastante provocadora. La idea de que podríamos tener algo que aprender de los psicópatas. Y no sobre cómo planificar el crimen perfecto, sino sobre cómo tener una vida, digamos, más exitosa. Pero para empezar, un pequeño misterio. Escuchemos esta frase. ¿Es para que se te hiele la sangre, a que sí? Suena a algo sacado de una película de terror, ¿verdad? La confesión de alguien totalmente desalmado. Claro, la pregunta cae por su propio peso. ¿Quién suelta algo así? La mente se nos va directamente a un monstruo, a un asesino en serie despiadado. Pues aquí es donde la cosa da un giro de 180 grados, porque estas palabras no son de un criminal, sino de un neurocirujano de élite. Alguien a quien la gente le confía su vida, precisamente por esa frialdad, por esa capacidad de operar sin que le tiemble el pulso. Y esto rompe todos los esquemas. Y es que, para entender bien esta idea, tenemos que olvidarnos un poco de las pelis de Hollywood. A ver, es normal. Si pensamos en un psicópata, nos viene a la cabeza Hannibal Lecter o quizá Dexter. Pero claro, el libro de Kevin Dutton nos dice que eso es solo la punta del iceberg. La realidad es mucho, mucho más enrevesada. El autor nos propone que le demos la vuelta a la tortilla. Nos dice que esto no va de buenos y malos, de blanco o negro. Mirad, el concepto clave es este. La psicopatía no es un interruptor, no es on u off. Es más bien como una mesa de mezclas de sonido. Todos tenemos los mismos canales, los mismos diales: encanto, frialdad, concentración, miedo. La cuestión es a qué volumen tenemos cada uno. Y esto nos lleva a un contraste que es brutal. Por un lado, el mito, el monstruo, el asesino. Por otro, la realidad. Cirujanos, soldados de fuerzas especiales, abogados de éxito, peces gordos del mundo empresarial. Resulta que estos rasgos, en las dosis adecuadas, son bastante comunes en profesiones de altísimo rendimiento. O sea que al final la clave es esta. La misma frialdad que vemos en un asesino es la que le permite a un cirujano salvar una vida en el quirófano. La misma falta de miedo que lleva a alguien a cometer un crimen es la que empuja a un bombero a meterse en un edificio en llamas. El contexto y la combinación lo son todo. Vale, vamos a lo práctico. Si esto va de diales de personalidad, ¿cuáles son los que nos interesan? ¿Cuáles son esos que, si los subimos un poquito, nos pueden ayudar a triunfar? Pues el autor identifica 7 principios fundamentales. Y aquí los tenemos, los 7. Impasibilidad bajo presión, encanto para persuadir, concentración total, fortaleza mental a prueba de bombas, intrepidez para asumir riesgos y esa combinación de vivir el momento y pasar a la acción. Vamos a desgranar cada uno porque tienen mucha miga. El primero, la impasibilidad. O sea, esa capacidad de mantener la cabeza fría cuando todo se está yendo al traste. Y no pensemos solo en pilotos o cirujanos, pensemos en un abogado defendiendo un caso imposible o en un directivo manejando una crisis que puede hundir la empresa. En esos momentos, los nervios son tu peor enemigo. Luego está el encanto. Y ojo, que no es ser el alma de la fiesta y ya está. Es un encanto más estratégico. Es esa habilidad para leer a la gente, para saber qué tecla tocar y así poder influir y persuadir. Es lo que hace un gran vendedor para cerrar un trato o un líder para que su equipo le siga hasta el fin del mundo. El tercero, la concentración. Esto es clave. Los psicópatas, por lo visto, están obsesionados con la recompensa. Cuando se fijan un objetivo es como si el resto del mundo dejara de existir. Desaparecen las dudas, las críticas, todo ese ruido mental. Es ese enfoque tipo láser de un programador que está totalmente metido en su código. Fortaleza mental. Brutal. Imaginemos por un momento no sentir el pinchazo del fracaso, que las críticas te resbalen. Es esa capacidad de un deportista de élite que falla el penalti decisivo pero al minuto siguiente está pidiendo el balón otra vez. Es ser casi inmune a la adversidad, poder levantarse 1 y 1000 veces. Y esta frase del padre del autor es buenísima para introducir el siguiente punto. A ver, el miedo es un mecanismo de supervivencia. Nos protegió de los tigres dientes de sable. Pero, como bien dice él, hoy en día muchos de esos tigres ya no existen. Y de ahí viene la intrepidez. Al tener el dial del miedo más bajito, ven oportunidades donde el resto solo ve peligro. Y no se trata de ser un kamikaze, se trata de asumir riesgos calculados, que a la mayoría nos darían pánico. Como, no sé, dejar un trabajo fijo para montar un negocio propio. Y por último, 2 rasgos que vienen juntos: atención plena y acción. Resulta que los psicópatas viven anclados en el presente. No están dándole vueltas a lo que hicieron mal ayer ni agobiados por lo que pasará mañana. Y claro, vivir así, en el aquí y ahora, te empuja a actuar. No se quedan atascados en la parálisis por análisis, simplemente toman una decisión y tiran para adelante. Y esto nos lleva a un tema peliagudo: la empatía.
Tendemos a pensar que un psicópata es alguien sin empatía. Y no es exactamente así. A ver, lo que les falta es la empatía caliente, la emocional, esa que hace que sintamos el dolor de otro. Pero son unos cracks en la empatía fría, la cognitiva. O sea, no sienten lo que sienten, pero entienden perfectamente por lo que estás pasando. En cierto modo, una inteligencia artificial es el ejemplo perfecto. Tiene un enfoque total, carece de empatía emocional y es puramente racional. Esta empatía fría es lo que le permite a un terapeuta ayudar sin venirse abajo. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es esa supuesta sabiduría que podemos sacar de aquí? Hay una analogía en el libro que es clavada. Dice que estos rasgos son como un superdeportivo, un coche potentísimo. El coche en sí no es ni bueno ni malo, todo depende de quién lo conduce. En manos de un loco es un peligro, pero en manos de un piloto experto puede hacer maravillas. O miradlo de otra forma, es como el sol. Demasiado sol te achicharra, te quema, pero en su justa medida es fundamental para vivir. La clave, una vez más, es la dosis y el control. Es saber cuándo hay que subir el dial de la frialdad para una negociación y cuándo hay que bajarlo al llegar a casa. Porque al final, el objetivo no es convertirse en una máquina sin sentimientos, para nada. Se trata de ser el DJ de nuestra propia mente, de aprender a manejar esa mesa de mezclas para que las emociones jueguen a nuestro favor en lugar de en nuestra contra. Y con esto cerramos. La pregunta que queda flotando en el aire es, en los retos del día a día de cada uno, ¿qué dial nos vendría bien subir un poquito? Quizás un poco más de fortaleza mental para encajar las críticas, o un poco más de intrepidez para arrancar ese proyecto que tenemos en mente. La sabiduría parece no está en ser un psicópata, sino en aprender a conducir un poco mejor el coche que ya tenemos.